La filosofía presocrática es el periodo de la historia de la filosofía griega, que se extiende desde su comienzo, con Tales de Mileto, hasta las últimas manifestaciones del pensamiento griego no influidas por el pensamiento de Sócrates, aunque sean cronológicamente posteriores a él. No nos ha llegado ninguna obra completa de los llamados filósofos presocráticos. Hoy contamos solo con fragmentos que nos han sido transmitidos como citas más o menos precisas de pensadores y recopiladores posteriores. Los detalles de este tipo de transmisión y sobre todo la valoración de las fuentes deben ser tenidos en cuenta en un estudio completo y una interpretación aproximada del pensamiento de los filósofos arcaicos, incluso para determinar ciertos rasgos biográficos importantes, como sus cronologías. La primera dificultad que presenta el estudio de los filósofos presocráticos es la dificultad de precisar qué tan confiable ha sido el autor que lo cita o comenta. Sucede que algunas obras con intenciones más o menos literarias incluyen menciones a veces imprecisas sobre doctrinas anteriores, la mayoría de las veces citas de memoria o meras paráfrasis, puesto que dejan la citación precisa a las composiciones de sus obras. En cambio, con Aristóteles comienza una tradición de escritores en prosa. La filosofía griega separa la parte cosmológica de la antropológica. Aun cuando Heráclito o los pitagóricos parecen estar interesados en temas éticos, la diferencia con la sofística es notable, cuando ésta concibe al hombre como medida de todas las cosas, o con la afirmación socrática acerca del reconocimiento de la ignorancia del hombre. Este quiebre de la cosmología tradicional y el enfoque puesto en el hombre y su puesto en la sociedad sería el límite que distingue ambas fases de la historia del pensamiento. Sea como sea que se entienda el inicio o el fin del periodo histórico considerado, nos encontramos allí con un grupo de pensadores que dista mucho de ser homogéneo en sus intereses especulativos, en sus métodos o incluso en sus formas expresivas. Sin embargo, muchos autores antiguos y modernos han ensayado diversas maneras de agruparlos y de entender la estructura y la evolución de esta época de la historia de la filosofía. Aunque el filósofo se propone divulgar su saber a un cuerpo de discípulos, los filólogos modernos han tendido a rechazar la división escolar. El análisis de las doctrinas presocráticas por separado muchas veces ha refutado las suposiciones de influencias entre autores. Las escuelas distinguidas tradicionalmente fueron la escuela de Mileto, compuesta por Tales, Anaximandro y Anaxímenes; la escuela eleática, con Genófanes como fundador, y Parménides, Zenón y Meliso como sucesores; y la escuela atomista, con Leucipo y Demócrito. Estas fueron establecidas meramente por la contemporaneidad de los filósofos, más que por una evidente afinidad de ideas. La escuela pitagórica, en cambio, parece tener más probabilidades de haber sido real, puesto que era no solo una asociación con fines filosóficos, sino también religiosos, y hay una apreciable cantidad de testimonios anteriores a Teofrasto que nos detallan su actividad. Sin embargo, presenta problemas particulares de datación, así como para precisar su unidad doctrinal. Antes de la filosofía, la forma del pensamiento era la doctrina mítica. Los primeros homínidos eran nómadas recolectores. Desarrollaron herramientas de caza y se convirtieron también en cazadores. Fraternizaron y establecieron clanes y asentamientos. Se inició la agricultura y se comenzaron a desarrollar las civilizaciones. Cada civilización desarrolló un sistema de pensamientos para la explicación de la naturaleza. El mito era una pseudosolución de los enigmas, desde la creación del universo y las causas de los fenómenos tanto naturales como los rayos o el viento, o los impulsos psicológicos o la enfermedad. El hombre estaba totalmente a merced de fuerzas superiores en esta cosmogonía. Frente a esta concepción, la filosofía inicia cuando el hombre comenzó a indagar por un orden subyacente al caos de los acontecimientos, orden producido por fuerzas impersonales. El nacimiento de la filosofía está vinculada con el abandono de la explicación mitológica para los problemas del origen del universo, y la fe religiosa es sustituida por la naciente ciencia. El fenómeno cultural de la filosofía presocrática nació en los límites fronterizos de Grecia, en las zonas de constantes guerras y contactos con otras culturas a través del comercio. Ahí cambiaron desde los sistemas políticos hasta la mitología. De un matriarcado a un periodo de tiranos, a un gobierno aristocrático en las diferentes polis, de una diosa madre a un conjunto de deidades.
Estos continuos cambios políticos, sociales y religiosos fueron las condiciones que propiciaron el nacimiento de la filosofía griega, al involucrar una mayor apertura mental que hace que el valor de las tradiciones sea relativo. El sabio ya no es el sumo sacerdote, ha mutado en el plano social, donde el poder político ya no es exclusivo para quienes no portan los genes nobiliarios. La publicación de decretos de justicia ya no está reservada. La aparición de la moneda hace que la sociedad sea un sistema de gobierno basado en el capital. También se observó la influencia de la astrología y la aritmética babilónicas y la geometría egipcia en la formación de la mentalidad filosófica, desvinculándolas de los fines religiosos y teóricos que tenían en sus culturas de origen. A los griegos les interesaba su belleza y la satisfacción intelectual que provoca su comprensión. Tales de Mileto fue el iniciador de un tipo de filosofía que concibió que el principio de todos los entes eran de índole material. En los pensadores jonios, el logo se libera de golpe de las concepciones míticas imperantes. Esto se debería sobre todo a una excepcional cualidad de inteligencia y espíritu de observación del hombre griego. La primera demostración deductiva de la historia de la ciencia pertenece a Parménides. A partir de esta discontinuidad radical que supone la llegada de la era de la razón, la ciencia occidental no ha tenido más que seguir la vía marcada por los filósofos jonios. La orientación del pensamiento hacia la práctica. La creación de la moneda, el calendario, la escritura alfabética, el rol de la navegación y el comercio, el origen de la racionalidad griega y el incremento de la riqueza material con el progreso técnico de las ciudades jonias, gracias a la libertad que éstas tenían respecto de una ortodoxia mantenida por una casta sacerdotal como en Egipto y Babilonia. La aparición de la polis como forma de ordenamiento social les hace perder la significación a los ritos, y los mitos asociados a estos ya no son comprensibles. El pensamiento naturalista de los milesios no es más que un reflejo de este nuevo orden, al independizar los elementos atmosféricos de las figuras de los dioses. La preocupación presocrática fue eminentemente científica. Sean las matemáticas o las ciencias naturales, desarrollaron un vocabulario más original y a medida que fueron forjando nuevos conceptos para referirse a la totalidad del mundo, inventaron una nueva racionalidad, que les fue diferenciando de los mitológicos, explicando los fenómenos. Aún así, los fragmentos rescatados de los filósofos tienen una forma sacralizada en su escritura, ya que iban dirigidos a un público que todavía estaba sumergido en una tradición mítico-religiosa. Los modelos de pensamiento desarrollados por los presocráticos fueron imaginativos y fantasiosos. No se encerraban estrechamente dentro de los límites de la lógica y el sentido común, sino que evidenciaban independencia de criterio, así como una gran capacidad creativa. Estos representan el primer esfuerzo del hombre frente al problema del conocimiento del mundo. El problema fundamental era físico, naturalista. ¿El mundo está hecho de una sustancia fundamental única? ¿Cuál es esa sustancia? La mayoría de las obras presocráticas tenían el mismo título: Perifiseos. El problema fundamental fue averiguar cuál era la sustancia primera, de la cual están hechas todas las cosas de la naturaleza. La historia del pensamiento presocrático fue la sucesión de respuestas distintas a esa misma pregunta.